El pasado 14 de septiembre, Delfina Gómez tomó protesta como gobernadora del Estado de México. Durante su primer mensaje, hizo énfasis en que este sería el primer gobierno que transformaría a una entidad sumamente maltratada por el priismo, y denominó a su gobierno el Gobierno de la Esperanza. Son muy pocos días todavía para afirmar que Delfina no cumplió con la promesa que le hizo al pueblo que la eligió, no fallarle. No obstante, hoy en Todo en Contra analizamos las primeras semanas de la Cuarta Transformación en el gobierno del Edomex, los reclamos sociales desdeñados, por un lado, y la gira de agradecimiento a la cúpula empresarial y política. Las acciones, por más pequeñas que parezcan, cuentan mucho. Analizaremos también los perfiles de ciertos titulares de las secretarías estatales. ¿Bastarán 6 años para transformar al Estado de México? Bienvenidos y bienvenidas a este programa titulado El tamaño del monstruo, el arranque del gobierno de Delfina Gómez. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, ya noches. Noches ya. Buenas noches, ya. Muy bien, Hola. buenas Bien, noches. Bueno, pues comenzamos con este programa. Miguel, cuéntanos de qué nos vas a hablar. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, pues efectivamente es muy prematuro como para realizar un análisis de Delfina, pero sin embargo sí hay algunos mensajitos, ¿no? Que ella ha enviado, o el equipo que integra su gobierno ha enviado a la ciudadanía y también a los sectores que generalmente participan en las tomas de decisiones del gobierno, pero a mí me llama la atención dos específicamente. El primero es que, bueno, también hay que recordar que el punto más importante para el gobierno de Delfina en este momento es la elaboración de un plan para participar en la elección presidencial del 2024. Digamos que esa es su prioridad, ha sido desde que estaba en campaña y desde hoy, ¿no? Entonces, ese es el objetivo central, por lo menos hasta que se cumpla pues la elección del año que entra, que pues Morena apuesta por la posibilidad de otros 6 años en el poder ejecutivo federal y probablemente lo logre, ¿no? Pero en el tema específico de Delfina, bueno, hay dos mensajes. El primero es que el factor empresarial, ¿no?, es más importante que el factor humano o social, ¿no? Y esto lo digo porque tenemos en Palacio de Gobierno tenemos a una manifestación de personas, el colectivo Haz Valer Mi Libertad, ¿no?, que está desde hace 140 días casi, ¿no? Está ahí plantado en reclamo de que sus presos o familiares puedan recuperar o revisarse en los procesos a los que han sido sometidos, porque están condenados a sentencias pues inauditas, ¿no?
Ese plantón finalmente tuvo también una huelga de hambre de las madres de estas personas, que duró aproximadamente 15 días, ¿no? Y que habría sido tan fácil de detener como con una señal que les hubiera hecho la gobernadora. Les hizo una señal, sí, pero no en el sentido en el que se está interpretando. Más bien dejó correr el tiempo desde el día 14 que tomó posesión hasta 15 días después. Entonces, alguien del gabinete, parece ser que Horacio Duarte, cita o les envía un mensaje a estas personas diciéndoles que sí las va a recibir, aunque todavía no las ha recibido. Entonces, era innecesario eso, por ejemplo, ¿no? En contraparte, desde a partir del día 16, Delfina, pues, o 17, por ahí, empieza una gira que le llama gira de agradecimiento a todos, sobre todo por el Valle de México. Y en el Valle de México lo que hace, pues, es reunirse con empresarios a los que, pues, les refrenda pues, su buena voluntad para poder ser, pues, incluyente con ella. Y tiene ciertas frasecitas. Por ejemplo, les dice: los invito a que hagamos sinergia con la iniciativa privada, ¿no? Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien. Este gobierno será facilitador de inversiones que buscan mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Son lugares comunes porque estas frases, pues, todo el mundo los ha dicho, del PRIismo los ha dicho, y me llama la atención una reunión que tuvo hace poquito con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México y también de la Nacional y de la Ciudad de México. A ellos, Delfina les dijo que quería convertir al Estado de México en una potencia económica nacional, como si no lo fuera, por ejemplo, ¿no? Sí lo es, ya Claro. lo es. Y también habló de la creación de polos de desarrollo, lo cual significa traer empresas o proteger a empresas que finalmente, sobre todo en el Valle de México, están generando pues, una seria problemática, sobre todo ambiental, ¿no? Para muestra podemos mencionar a Pasco, ¿no? A Pasco es donde están asentadas las cementeras más importantes del país, y es un corredor industrial, pero también es un corredor de asentamientos humanos que llega hasta Hidalgo, y se le conoce como el infierno, ¿no? O como la zona del suicidio, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, la gente enferma de cáncer, la gente enferma del estómago, algunos niños nacen ya sin cerebro, por ejemplo. Es una alerta ambiental que está promovida por el gobierno municipal de aquel lugar, encabezado por un alcalde que se llama Jesús Montiel y que pertenece a Morena, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese municipio se ha convertido en un sitio emblemático sobre esta frase que dice Delfina acerca de crear polos de desarrollo, ¿no? Espérenme tantito. Bueno, regresamos a esa reunión que tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial, y en ese lugar, o en esa cita, se reunió con estas personas, por ejemplo, con Marco Salame de Bosque Real de Huixquilucan, con Jesús Rodríguez de la Canaco de la Ciudad de México, con Olga Aranda de la Concanaco, con Gastón Luquen de Coppel, y con un personaje muy curioso que se llama Max Elman Arasi. Y Max Elman Arasi, junto con sus dos hermanos, es dueño de un desarrollo de una empresa que se llama Fibra 1. ¿Sí? Es una de las más importantes en México en el rubro que manejan, que son los fideicomisos de inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, estos cuates son dueños, vamos a explicarlo un poquito, son dueños de decenas de cientos de propiedades, ya sea casas, ya sea terrenos, estadios, construyen edificios, etcétera, y invitan a inversionistas, a inversores, para que participen en poniendo dinero para construir esto. Pero
estas empresas de este tipo, de la de fibra 1, se están apropiando rápidamente de propiedades como las que nosotros pues, tenemos, como nuestras casas, que de pronto ponemos a la venta por ciertas razones o encuentran oportunidades, ¿no? en diferentes zonas del país, y resulta que ahora pues ellos controlan el sector inmobiliario, ¿no? Gigantesco, un gigantesco sector que solamente tiene pues a lo mejor 10 dueños, ¿no? Esto es un fenómeno que genera gentrificación y que genera pues otras cosas, pero sobre todo genera la apropiación de la propiedad, de las casas, etcétera, ¿no? Bueno, pues él estaba ahí presente, pero también Max El Manarazi, hace unos 2 añitos apenas fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, como lavador de dinero y defraudador fiscal, ¿no? Independientemente de eso, el año pasado, bueno, más bien este año, en la premiación, en la entrega de los premios estatales, ¿no? del Estado de México, pues, él fue elegido ganando pues la presidencia del Estado de México en la categoría de impulso económico, ¿no? Y la razón fue que, bueno, él fomenta la innovación para mejorar los procesos productivos, la generación de empleos y la consolidación económica de la entidad. Entonces, a este tipo de personajes se está dirigiendo Delfina, ¿no? El equipo de Delfina en los primeros días, ¿no? Y por otro lado, está también dándoles un mensaje a las organizaciones y a los colectivos, ¿no? Ha habido por lo menos, pues al menos 15, ¿no? 15 manifestaciones desde que ella toma posesión y definitivamente pues no ha recibido a nadie, ¿no? A lo mejor ha dado alguna señal, a lo mejor le ha dicho a un pues a un achichincle, ¿no? Que reciba, que conteste, que envíe un oficio, pero ella personalmente no se planta, no se para, ni aunque la manifestación esté abajo de su ventana. Claro. ¿Sí? Y ese es un mensaje que estos dos mensajes pues nos pueden dar una idea de hacia dónde va este gobierno o qué es lo que pretende por lo menos en una primera etapa, ¿no? Consolidar entonces la relación con los empresarios. Ese es un punto muy importante, ¿no? Un gobierno de izquierda, pero además son los mismos empresarios. O sea, bueno, todavía dijéramos, bueno, son otros, ¿no? Que finalmente son de la misma realidad. Pero no, señores, es la misma situación como sucede con la consejería que tiene el presidente López Obrador, que antes de ser presidente pues era la mafia del poder y después pues fueron parte de su consejo de asesores, ¿no? Y ahí están los grandes empresarios mexicanos. Aquí está pasando lo mismo, ¿no? A lo mejor en un rato más también los nombra como asesores o consejeros, pero este tipo de personajes son los que están recibiendo las primeras indicios o indicaciones acerca de las nuevas alianzas, entre comillas, ¿no? Que se van a ir gestando. Ok. Bueno, pues ahí está como un mensaje muy claro de parte de la gobernadora Delfina Gómez. Esta relación que comienza a tener con los empresarios, pero del otro lado están también los grupos y bastantes grupos sociales que se han manifestado. Carlos, ¿qué nos vas a contar sobre ese tema? Buenas noches. Pues solamente agregar también a lo que decía el Miguel respecto a la reunión del Consejo Coordinador Empresarial, antes de entrar a la parte de los movimientos sociales. El otro detalle de que quien funge como sede organizadora del evento, pues es la alcaldesa panista de Huixquilucan, ¿no? Y que a esa reunión se suma Vargas del Villar, se suma Fernando Flores, se suma, digamos, el panismo. Entonces da un mensaje de, bueno, el panismo está convocando a los empresarios y a la gobernadora para sentarse y acordar una perspectiva de desarrollo económico en la que también resalta que muchos son del sector inmobiliario, ¿no? Por lo que ahorita tú comentas, justo esta parte del Bosque Real, bueno, los municipios de Metepec, de Huixquilucan,
pues cumplen ese papel también, ¿no? De amplio impulso del desarrollo inmobiliario y están metidos en esos negocios, ¿no? El mismo Vargas del Villar está metido en esos negocios. Pero también recuerda que hay una zona ahí que es la zona del Bosque del Agua, ¿no? El Bosque del Agua que empieza en Xochicuautla, es este famoso pueblo donde fue a fuerza cruzada la carretera de Enrique Peña Nieto, Para que llegara justo a esa para que zona. llegara pues, al rumbo de Naucalpan por ahí, pero esa zona del Bosque del Agua está pues está planteada o planeada para que ahí lleguen los nuevos fraccionamientos, tanto de los super ricos como de los clase medieros, ¿no? Y eso quiere decir que esos bosques están condenados, ¿no? Entonces, también hay que apuntar eso. Y ahora, sobre la otra parte del mensaje respecto al caso de Haz valer mi libertad, pues me parece que es importante evaluar este tema de las protestas porque de pronto en el caso de la llegada de López Obrador se manejó mucho este discurso de, bueno, los que protestan son porque están perdiendo sus privilegios, los que protestan son aquellas organizaciones sociales que recibían recursos. Hubo este discurso incluso promovido desde la propia mañanera para tratar incluso de atacar a algunas organizaciones sociales que se manifestaban. Y me parece que hoy estas manifestaciones, que sobre todo están dándose en el Valle de Toluca, tienen una cualidad que es que están distantes de los partidos políticos, ¿no? Que son movimientos que también, además de esta independencia política, se han venido movilizando desde el sexenio pasado y que también están reivindicando derechos sociales y no reivindicaciones gremiales o económicas que de pronto puede también modificar la forma en la que percibimos una movilización, porque digo, es distinto justamente presionar por un tema directamente económico a lo mejor a plantear en el primero de los casos que quería comentar, pues el tema del derecho al aborto, que fue la movilización que acaba de pasar el pasado 28 de septiembre y a lo cual se han vinculado algunas otras acciones de colectivas que digamos que también están planteando un tema de un derecho político, un derecho social para todas, ¿no? A esos podemos agregar los sectores que podemos, digamos que englobar en el tema de la movilidad, que son aquellos que han planteado tanto a nivel del ciclismo el tema de modificar las políticas estatales para beneficiar también una movilidad sustentable y una movilidad en la que los sectores mayoritarios se vean beneficiados y no solo los automovilistas, que también está pues este movimiento de no al tarifazo de MEX, el cual ingresó su pliego petitorio el pasado 18 de septiembre. Hoy se cumplen 17 días hábiles, ¿no? de que entregaron el pliego y de que no ha sido respondido. Y justamente parte de lo que ahora va a desarrollar este movimiento pues es un cuestionamiento al secretario de Movilidad, a la propia gobernadora, porque precisamente el argumento que se había venido manejando, que ha manejado Cibaja, es que está escuchando, que incluso se ha subido a los camiones y demás. Y ¿se sube si baja o se baja si sube? Se sube y se baja. y de ahí, digo, yo resaltaría eso porque incluso el pliego se le entregó a Delfina en su campaña, ¿no? Incluso hubo una protesta fuera el debate en el IEM, ¿no? O sea, no es como que no sepa, ¿no? Y sin embargo, el pasado domingo, Cibaja se reúne con una parte de los compañeros del movimiento No al Tarifazo, que es el sector estudiantil, ¿no? Que también agregaría como otro movimiento este paro estudiantil que hay en la FES Cuautitlán, una escuela de la UNAM que fundamentalmente está promovido por la demanda de un transporte público accesible para los estudiantes. Ellos han logrado un convenio que les permite ciertos descuentos, pero tienen que renovarlo cada año. Y ese convenio implica a los transportistas e implica a la institución y al gobierno del estado, ¿no? A la institución, a la UNAM. Entonces, tienen que paralizar su escuela para poder lograr sentar a estos sectores y con ellos ya habló Cibaja, ¿no? Y le recordaron que hay un pliego ingresado y él pues desconocía, ¿no? De qué se trataba. Entonces, pues parece que va para largo ese tema. Otro de los sectores que ha venido protestando es, bueno, yo englobaría en
en estos movimientos por el tema de la justicia, ¿no? Uno es Haz valer mi libertad, pero también ha habido manifestaciones en el caso de Huitzilipan, que le dimos una cobertura sobre aquellos 3 presos que pues fueron, digamos que indiciados, y que se trata de dirigentes naturales, dirigentes sociales de su comunidad, que están siendo, digamos que señalados de haber sido quienes cometieron un linchamiento el año pasado, y la comunidad, digamos que defendiendo a estos habitantes por un tema de que, dicen ellos, participamos todos, pero me parece que en el fondo lo que destaca es la intención de, vía el Poder Judicial y el ayuntamiento, por lo que ellos han denunciado, el ayuntamiento de Lerma, pues querer como parar un proceso organizativo que hay en la comunidad en diferentes ámbitos, a través de señalar a aquellos que son más visibles, ¿no? Además, ahí hay un punto importante en cuanto al tema de la relación con el Poder Judicial. Yo creo que el gobierno del Estado de México no se va a pelear con el Poder Judicial de Ricardo Sol. No le ve caso, digamos, ¿no? Entonces, quizás se va a esperar a que termine el periodo de Sodi, no sé cuánto tiempo le falte, pero para que pueda, digamos, entrar en cierta consonancia con ese nuevo Poder Judicial que pueda tener algún tipo de influencia, pues por lo menos de Delfina o de alguno de los integrantes del primer grupo del poder. Pero en este momento, no le va a entrar a un pleito, y no va a rebatir, y no va a revisar, y no va a señalar, y no lo va a confrontar, ¿no? Y eso quiere decir que el Poder Judicial entonces va a seguir actuando como está actuando hasta ahora. Y ¿no? eso es relevante porque hay también las protestas que se dieron hoy, por ejemplo, por el tema de feminicidios, pues están ligados también al tema de justicia, claro, y de la actuación del Poder Judicial, que podría en determinado momento pues intervenir el gobierno del Estado, porque hacia allá también se le han hecho las demandas, las peticiones, pero por lo que dices, pues no se nota que eso vaya a ser una respuesta. Bueno, estos presos de Huitzilapa podrían ser considerados unos de los primeros presos políticos de este nuevo periodo, no directamente del gobierno de Delfina, sí, pero pues sí, de este nuevo periodo. Aunque digamos que todavía la comunidad está organizando la forma en la que los va a reivindicar. Desde mi perspectiva, se trata de presos políticos que también se sumarían al este caso muy sonado de, bueno, al menos en el Valle de México, de Nicolás Romero, de Tomás Martínez Mandujano, que es igual un preso que ya ha sido sentenciado por un tema de homicidio, y que la comunidad tiene un papel muy importante de organización en esta zona de Llano Grande, Azcapotzaltongo, y que se ha movilizado, ha participado un tanto cerca de Haz valer mi libertad, también por su cuenta, y que está ahí como una exigencia más que se suma en este nuevo gobierno en el tema de justicia. Está el tema del derecho de autodeterminación del movimiento de pueblos indígenas. Aquí se documentó al menos una movilización, pero en los próximos días, bueno, ya también se están planteando otros pueblos, comunidades como el mismo San Francisco Tlaxilalcalpan, llevar su petición de ser municipio al gobierno del Estado, y me parece que eso está vinculado a un tema de derechos indígenas que fue muy reivindicado por Delfina Gómez, y que va a ser pues muy importante observar cómo lo atiende, ¿no? Si realmente puede haber los primeros pasos, que me parece que desde mi perspectiva no los van a dar, porque eso implicaría promover que otros pueblos también busquen estos pasos. Claro, que los malos ejemplos no deben cundir. Exacto. O los buenos ejemplos. Bueno, adelante. No, cierra. No, perdón. Es que iba a concluir Sí, que pues ya ahí vemos entonces muy claro el mensaje que hay. Pues este abrazo que hace Delfina hacia los empresarios y esta gira de agradecimientos, ¿no?, que hizo para esta cúpula política, y por otro lado, pues todas las manifestaciones que han sido bastantes y que la verdad han sido bastantes expresiones de exigencia, ¿no?, de realmente que las personas creían que
pues es bueno, creo que hay muchas que todavía creen que es el gobierno de la esperanza y de la transformación, y que en ese sentido y en esa misma lógica del discurso que Delfina manejó durante su campaña política, pues están pues las exigencias, ¿no? O sea, tú dijiste que ibas a hacer un gobierno para el pueblo, un gobierno que iba a escuchar las necesidades, ¿no? Que iba a estar ahí, y pues creo que las personas pues se están dando cuenta de que pues no ha sido tan Yo así. creo que no se dan cuenta la mayoría. Y todavía hay un buen tramo de tiempo, porque, como dijimos al principio, pues es muy prematuro en ese sentido, ¿no? Todos los movimientos que está haciendo Delfina, pues anuncian ciertas cosas, pero yo creo que la mayor parte de la ciudadanía que votó por ella, todavía está esperanzada en ese sentido y está bien, o sea, eso también se vale, ¿no? Que, Bueno, hay algunas, o sea, creo que, por ejemplo, podemos hablar a lo mejor de, eh, no sé, de las organizaciones de presos que tienen esperanza, y es lógico porque ya llevan muchos años exigiendo, pero por ejemplo, bueno, yo quería abordar esto en mi sección, entonces mejor me espero. no, de una vez, ándale. No, No no, es cierto. no, para que pasemos al tema del funcionamiento del gobierno que nos preparó Ali sobre la burocracia, sobre cómo ha operado en estos días el gobierno de Delfina Gómez. Bueno, pues muy buenas noches a los compañeros, a Jan, a Miguel y a Carlos. Yo debo decir sinceramente que soy esos que aún tiene esperanza, ¿no? Yo desde cuando hicimos el programa aquel analizando a Delfina y al grupo Texcoco, yo dije que le iba a dar el beneficio de la duda. Y pues le seguiré dando el beneficio de la duda, porque no puedes transformar un estado en 6 años, ¿no? Ni Andrés Manuel lo va a hacer, y creo que nadie lo ha hecho históricamente. Ni siquiera la Unión Soviética lo hizo en los años, ¿no? De los primeros años. La Revolución Mexicana tampoco lo hizo y la Revolución Francesa tampoco, ¿no? Entonces, ahí estará el beneficio. Comparto primero mis ideas sobre la participación de Miguel y de Carlos, que sí, tal vez no sé quién le dio la idea, a lo mejor ya la traía de agenda desde antes de que ganara, pues de hacer esta gira. Yo considero que esta gira es inútil, de darle las gracias al poder empresarial, porque no fue el poder empresarial el que le dio el triunfo, ¿Quién sabe? Ajá. podría ser, ¿no? Fue, si ustedes ven los datos de las elecciones, pues las zonas marginadas del Valle de México fueron lo que le dio el triunfo a Delfina Gómez. Donde está el poder empresarial es donde perdió. En Naucalpan, en Huixquilucan y en Toluca, donde ella perdió contundentemente, pues es donde fue a dar las gracias, ¿no? Es un poco extraño o entendible también que le haya ido a dar las gracias a donde electoralmente perdió, Pues ¿no? no es como dar las gracias, ¿no? De pronto es como, hasta parece que pues, se pone a las órdenes de tal, ¿no? Entonces, disfrazado, bueno, pues en esa politiquería que puede ser una gira como esta, que además creo que no era necesaria, como dice Eli, Exacto. ¿no? Teniendo tantos problemas enfrente de su ventana, por ejemplo, ¿no? Que es uno. Y el otro problema grande y gravísimo del Estado de México, pues debe ser el de la seguridad, ¿no? Y entonces nos tendríamos que voltear a ver a la Fiscalía. Bueno, la Porque fiscalía, todo. no, pues la No. Fiscalía es el reducto principal del priismo, ¿no? Y de acuerdo con los reglamentos, el fiscal no va a ser renunciado. Él tendría que presentar su renuncia y parece que no lo va a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que sí va a renunciar. Va a renunciar en algún momento de este año, porque no va a aguantar Ojalá, la porque presión, ¿no? ese tipo es Nefasto. pues sí, es lo que es. Realmente nefasto. Ujú. No solo eso, no solamente reductos priistas en la fiscalía, en la universidad, en la burocracia, en la CODEN, en los organismos autónomos, está vivo y coleando el PRI, ¿no? Pero yo creo que donde debió de haber iniciado su gira de agradecimiento, la maestra Delfina, debió así haberse en Chalco, en La Paz, donde la gente pues salió a votar y ganó por 3-1, ¿no? Ahí debió de haber empezado la gira del agradecimiento, si se lo puede decir, ¿no? Y en esta cuestión de la burocracia,
en la mesa de redacción que se hace aquí en Todo en Contra, pues yo dije que yo quería participar con la cuestión burocrática y administrativa del gobierno de Delfina Gómez, ¿no? Primero, pues contextualizar que el aparato burocrático del gobierno del Estado de México es el más grande en cuestión estatal, ¿de acuerdo? Es equivalente a su población, el más choncho, por así decirlo, el más nutrido, que tiene, que se vincula con el tamaño del monstruo, ¿no? El número de funcionarios, de servidores públicos en el Estado de México es de 342,000 funcionarios públicos, o sea, casi la mitad de la población de Colima. Pero eso incluye a los maestros. Eso ¿o cómo incluye, está? sí, vamos. De esos 142,000, el mayor número son 122,000 maestros. Ujú. El CEMSE es uno de los sindicatos más grandes, ¿no? Incluido sus Debe ser el más grande, yo federalizado. creo, ¿no? Estatal, sí. Y luego hay 220,000 trabajadores administrativos, la mayoría son basificados y que forman parte del SUTEM, que es el Ujú. sindicato de trabajadores de los municipios y del estado, ¿no? Pues esa administración burocrática, tiene una razón de ser, tiene una razón histórica, que es una estructura heredada del compadrazgo y la herencia, ¿no? De padres e hijos. Y esto es a vista de todos, ¿no? Todos conocemos a alguien que de pronto entró a trabajar al gobierno porque su papá o su abuelo estaba trabajando ahí, o su mamá trabaja ahí, ¿no? Sin ningún mérito o sin ninguna experiencia en el gobierno, pues en la administración pública, o ser parte de eso que le llaman el servicio profesional de carrera del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México. Pues antes los cargos de profes, ¿no? Las plazas Las plazas, pues eso que se funcionaba. heredaban. Exacto. No sé, Eso, no sé ahora, pero antes sí, hace unos 15 años todavía se heredaban esas, para allá vamos. ¿no? Para allá vamos a ver. Bueno, aquí en el estado también se heredan, ¿no? Ajá. Si tú tienes un primo, Ujú. o si tú tienes un primo o un tío con un cargo, tú podías entrar a trabajar con tu famoso moche, con tu aguinaldo, ¿no? Podías entrar ahí, ¿no? Entonces, mucha gente, muchos hijos de trabajadores, pues han entrado a trabajar al gobierno. Eso ha ensanchado este aparato burocrático de 342,000 personas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues esto es un ejemplo de corrupción, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, venga, sales de la prepa y de pronto ya estás trabajando en la administración del Estado de México, ¿no? Sin ninguna forma, sin ninguna profesionalización, sin ningún eh, reconocimiento de la administración pública, ¿no? Y te las dan. Ahora, ¿qué pasó cuando ganó Delfina? Pues había un serio problema, pues de incertidumbre, ¿no? Los trabajadores tenían incertidumbre de qué iba a pasar, ¿sí? Estaban preocupados. Yo recuerdo que pues varias personas estaban diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? Porque pues la neta yo entré por palancas, ¿no? Como yo creo que pasa en todos lados, ¿no? En todos los gobiernos federales, estatales, se entra por palancas y había una preocupación muy severa, lo que como comenzó a provocar un cierto desinterés y valemadrismo por las funciones del Estado, las funciones administrativas del Estado por una parte, de decir, bueno, me van a correr en algún momento, ¿para qué me pongo a trabajar? ¿No? Eso es lo que está pasando ahorita al interior del gobierno del Estado, ¿no? Y en otro sentido, esta estructura que está dentro del gobierno, pues sigue siendo una estructura priista, ¿no? No pueden cambiar, no la pueden cambiar, ¿de acuerdo? No lo pueden cambiar primero porque no hay cuadros suficientes de Morena para cambiarla, ¿de acuerdo? O que sean afines a la gobernadora y que pues los están trayendo de Texcoco, ¿no? Están entrando mucho funcionario, mucho habitante de Texcoco que está viniendo a ocupar esos cargos, ¿no? Estamos Nos texcocotizando. estamos texcocotizando, ¿no? Bueno, y arriba, por decir, se estima que hay unos 5,000 puestos de confianza, Ujú. ¿no? Estos puestos de confianza pues no son basificados, no son trabajadores, no son, bueno, son trabajadores pero no son del sindicato ni tampoco tienen una base, sino que son nombrados directamente por un secretario o por un director, ¿no? Esos puestos los suelen ocupar pues los familiares o los recomendados, ¿no? Direcciones, coordinaciones, delegaciones, etcétera, 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 que ustedes pueden ir buscando en el aparato administrativo, en el organigrama,
pues van a dejar su cargo, ¿no? O ya lo dejaron, ¿de acuerdo? O ya lo dejaron o están en miras de dejarlo. Sin embargo, por decir, platicaba con personal de la Secretaría de Desarrollo Social y también de la Secretaría de Educación del Estado, en diferentes subsistemas y en sus diferentes subsecretarías, y dicen que los puestos de confianza, pues en la mayoría siguen vigentes, porque no hay quien Todavía. ocupe eso, porque son muchísimos, ¿no? Son muchísimos y no hay quien los ocupe, ¿no? Entonces, los que ya se fueron, pues dejaron de encargados a otros trabajadores, ¿no? Que estaban ya ahí en las direcciones, en las delegaciones, están como encargados, ¿sí? Entonces, ellos no tienen capacidad o no tienen funciones administrativas como para continuar procesos administrativos. Esto está generando que en algunos sectores, en algunos, ejemplo de la educación, pues estén paralizados los trámites burocráticos, ¿no? O sea, si tú quieres un certificado que te lo tiene que firmar el subsecretario o el director de un área, no hay quien te la firme, ¿de acuerdo? Entonces, un trámite que podría tardar 2, 3 meses, se está alargando hasta 5 meses, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahorita está así, ¿no? Hay algunas cosas que sí funcionan, como las licencias, ¿no? Las legalizaciones, algunos trámites que se hacen por internet, pero lo que ya necesita la firma de alguien importante, de algún cargo, no la hay. Bueno, pero entonces a los que están basificados, pues evidentemente no los corren justamente por eso, porque son sindicalizados, ¿no? Y esos Sí. 5,000 que mencionas, es donde se está jugando, digamos, Donde se está jugando pues la bolsa de trabajo, la bolsa. la nueva bolsa de trabajo, ¿no? Sí, además de que Ujú. se tiene lo que yo les platicaba, que hay como una sombra, Ajá. alguien que está viniendo a aprender lo que está haciendo un funcionario que no esté basificado, que sea personal de confianza. ¿Cómo es una sombra? Una, A ver, una sombra explícanos. pues está viendo, ¿no? Acá que Un marcaje, a un un marcaje funcionario personal. le ponen Una sombra le para ponen que una ponen persona una se sombra. que desempeñe. está detrás de él o de que ella. está aprendiendo el proceso administrativo Ajá. que hace para que cuando termine un determinado periodo, 3, 6 Ajá. meses, Es un gobierno de sombras en este ajá, momento. le dan, en algunos lados sí, Sí. ¿no? Le den las gracias Y ya pues entre la sombra. entre la sombra se materialice de verdad, ¿no? Sombrereados, Eso vamos. está pasando, ¿no? Ajá. Y en esta cuestión, pues yo considero que el gobierno en sus primeros meses, digamos 6 meses, 8 meses, Ujú. pues estará semi paralizado, ¿no? Ah, sí. Para los trámites ya importantes, ¿no? Que Entonces, requieren desde una tu punto de firma. vista, ¿qué podemos esperar de aquí al fin de año? Podemos esperar, pues que no haya nombramientos importantes, que pues siga así, ¿no? O sea, que no haya quien, por decir, me platicaban, en, en educación superior, Ujú. quien quiera tramitar un título o un certificado no lo puede hacer porque hay un proceso administrativo con la Secretaría de Educación Pública Ujú. para cambiar las famosas firmas, ¿no? Para que las firmas sean válidas Ujú. del nuevo funcionario que que pues ahora Que va a entrar, que o que está- entró. que entró. Ujú. Entonces la SEP tarda mínimo 2 meses para validar la firma de este nuevo funcionario y luego aparte el trámite que realiza ya la institución estatal para entregarte un certificado o un título, ¿no? Entonces se van a tardar, Ujú. lo que decía hace ratito, si eran 3, 4 meses, ahora te van a hacer 5 o 6 meses, ¿no? Pues de ese tamaño es el De monstruo. ese tamaño es el monstruo. O sea, por Esa un es la lado, colita. bueno, pero imagínate el Estado de México, el estado más poblado con los trámites atorados. Ujú, O sea, sí. sí es un problema importante, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, todos que creo que hemos realizado un trámite sabemos lo engorroso y lo fastidioso que puede llegar a ser que te den Vueltas y pues, vueltas, ¿no? ajá, un documento, etcétera, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, para las personas que a lo mejor vienen del otro lado del Estado de México, del Valle de México, a un trámite a Toluca, pues implica, digamos, pues costos, cansancio, energía, que pues no debería ser, ¿no? Y digo, de ese tamaño es el monstruo porque, bueno, ya vamos analizando en el programa que, como bien decía hace un momento Miguel, Delfina está ocupada en la gira con los empresarios,
En el centro de Toluca hemos tenido bastantes manifestaciones que expresan y exigen que se les atienda y que atiendan sus necesidades. El aparato burocrático no termina de funcionar y no va a funcionar por lo menos en 7 meses, 5 o 6 meses. comenta Ali. Entonces, pues son, digamos, obviamente secuelas pues de un estado que había sido gobernado por un único partido político, ¿no? Y que era, digamos, tenía cierta lógica que iba a pasar, pero pues Delfín estaba como muy, muy segura, ¿no? Su mensaje era muy, pues vamos a cambiar desde el primer día, ¿no? O sea, desde el primer día que tomó protesta, pues ya el Estado de México era un estado diferente. Pero bueno, vamos a ¿Cómo que avanzar. diferente? No, no O sea, para entendí. ella en su sentido, ¿no? O sea, Para ella. para ella, o Para sea, ella. para Sí, ella el era problema es que Sí. justo cosas mínimas, ¿no? O sea, lo de la atención, pero dice uno, bueno, pues ¿qué requiere seguir movilizando granaderos en cada protesta y poner vallas, ¿no? O sea, un mensaje tan simple como te atiendo incluso desde antes de que te movilices, ¿no? Claro. Esto sería lo lógico. O sea, hoy una movilización del ISEMIN tardó 4 horas en ser atendida, ¿no? Y sabían que iba a haber la movilización, ¿no? Sabían que de qué va la exigencia, ¿no? Y entonces te ponen una mesa hasta 4 horas después, mientras ya hicieron todo el caos que, bueno, la gente se suele quejar. Pero bueno, son mensajes básicos, ¿no? Sí, elementales en el sentido de ¿no? del gobierno. Bueno, pues vamos Pero también hay que avanzando. decir que ha implementado pues un programa de ayuda a los discapacitados, ¿no? Eso no También ahí va cuenta. para Y lo allá. de los perritos Los tampoco perritos. cuenta. Sí, Pues no, primero lo primero, ahí Primero están lo las primero. necesidades. Primero lo primero, exactamente. Pero Eh, eso lo iba a comentar Ali. lo de los Tenía perritos. algún. Pues no sé si lo comento en No, este pues, bloque o bueno, cuando siguiente, ustedes digan. cuando vean. en este de una vez. De una vez dice la jefa, ¿no? Acá. Bueno, también hablando de esta paralización burocrática, pues todos quieren quedar bien, la mayoría quiere quedar bien con la gobernadora. Hace unos días echó a andar una de sus promesas de campaña, pues que era la atención a los perritos. Ya ven que ya, pues, creo que tiene 10, ¿no? Fan de los perros. Fan de los perros, de los gatos abandonados, ¿no? Que pues la acción es loable, ¿no? Hay que decirlo, pero pues bueno, hay otras cosas que más importantes todavía en cuestión social, ¿no? Entonces, este programa de que pues hasta aparecieron algunas am, asociaciones civiles, apareció la universidad, pues ya había sido planeado desde antes. En campaña era en la campaña de Delfina, el proyecto se presentó, Fue el primer proyecto que presentó fue el primer ¿Cuál? proyecto que se presentó, en la campaña, el pero- de los perros. el De los perros, justo. sí, me acuerdo que salió ahí, y presenta La tarde esto, del Moret. pero ya la traía, ya lo traía unos chavos, ¿no? Unos jóvenes que pues traían se lo presentaron y dijeron, bueno, sí va, jala, ¿no? Pero entonces llegan ahora a querer hacerlo, a querer aplicarlo y a querer firmar convenios con las organizaciones y con la universidad. Entonces, como todos quieren quedar bien con la gobernadora, pues todos quieren firmar los convenios, todos quieren salir en la foto, y cuando están haciendo, pues acá la política, de a ver tú qué firmas, yo qué firmo, nadie sabe nada, ¿no? O sea, nadie sabe nada para hacer el convenio. Entonces dices, bueno, ¿qué quieres, no? O sea, la gobernadora quería, porque era su primer compromiso y todo, ella quería aparecer, pues firmando el convenio. Pues entonces no había un mecanismo, y no lo conocían, ¿no? O sea, a mí gente directa me dijo que no sabían ni cómo estaba la ley orgánica, ¿no? Para poder firmar el convenio. Entonces todos querían hacer eso. Y yo traigo esto, y no llegaban ni con las carpetas, y no llegaban con los convenios completos, y traían lo que coloquialmente se dice, pues un cagadero, ¿no? Traían eso. Se dice mojonera. Bueno, traían una mojonera, ¿no? ¿Y qué pasó? Que este programa, que debió de haber salido hace 2 semanas, o cuando había entrado a la semana, porque ya lo tenían desde agosto, antes de que entrara a tomar posesión, ya lo tenían desde agosto. Pero como todos lo querían firmar y todos querían quedar bien con la gobernadora, mire, ya está el convenio, ya lo hicimos, apenas se hizo, ¿no? Entonces está pasando en diferentes secretarías que quieren quedar bien con la maestra o con su gabinete,
y pues nadie sabe, ¿no? O lo hace uno y está mal, lo hace el otro está mal, y entre los mismos integrantes de las secretarías y de las direcciones están chocando y peleándose y no salen las cosas. Y están saliendo, pues, al vapor, ¿no? Ujú. De que ya sácalo, pues órale, sácalo como sea, ¿no? Pues me parece importante, o sea, creo que es Digo, son lo que cuenta, irónico. perdón, lo que cuenta Ali es solamente un reflejo, ¿no? De Exacto. cosas que quizá no sean tan importantes, no sé, pero que de todas maneras nos están mostrando el mecanismo que las que sí son importantes también están siguiendo, ¿no? Pues es ¿No? simbólico, ¿no? De, pues, o sea, justo como comentábamos hace un momento, ¿cuál es la prioridad? O sea, los perritos y los empresarios son la prioridad. Parece ser, por lo menos estos días. Después, pues todavía Yo estoy de acuerdo con los vamos perritos, a ver. fíjate. Pero bueno, pasamos a la al segundo bloque del programa en donde vamos a, ya en esa primera parte, pues tratamos de analizar no todo, pero los primeros mensajes, los primeros símbolos que ha habido en este nuevo gobierno y pues ahora también vamos a hablar acerca de algunas secretarías del Estado de México y bueno, Carlos, nos vas a hablar ahí de algunos secretarios. Sí, pues a propósito de lo que ya les empezaba a comentar de que sucedió hoy con el caso del ICEMI, hubo pues al menos 3 personajes que luego de reivindicar el tema de los pensionados y pensionistas ahora ya se colocaron en el gobierno de Delfina Gómez. Y el principal, digamos, el que tiene el principal cargo es el secretario del Trabajo, ¿no? Norberto Poblete. Él, el pasado 7 de febrero, encabezó una conferencia de prensa junto con otro de la dirección, bueno, otros integrantes del PT y de su dirección estatal, que algunos también se incorporaron a su equipo. Y en esa conferencia de prensa que se dio aquí en Toluca, llamaban a el pago inmediato a los pensionados y pensionistas. Ese fue el encabezado que seguramente también pagaron en algunos medios. Y el llamado y la urgencia al gobierno del Estado, ¿no? Hoy se movilizan unos 400 trabajadores por segunda vez en el gobierno del final, es decir, en 3 semanas por segunda vez están movilizados, ¿no? Pidiendo el pago de sus pensiones, ¿no? De parte del secretario del Trabajo, que por cierto no tiene ninguna experiencia en el tema laboral, no viene de un movimiento sindical, bueno, estudió para maestro de educación física, Me parece un gran tiene, perfil. tiene pues cargos únicamente como parte del PT, como dentro de su dirigencia, Mm. y pues no sé, ni siquiera se pronuncia, ¿no? Ahora que están en el gobierno, ahora que tienen las condiciones para exigir eso que tanto cacaraquearon, que tanto A demandaron resolver, ¿no? y que finalmente los proyectó en esa posición. Y bueno, hoy en la noche anunció la comisión que ingresó a Palacio de Gobierno que se instalan en plantón, ¿no? Ya inició el plantón O sea, otro plantón en el otro centro ahí, plantón junto a los... frente a Palacio de Gobierno, ahora de pensionados y pensionistas del Híjole. ICEMI, ¿no? Insisto, y lo menciono porque, bueno, la vinculación que tiene y que supuestamente ellos podrían estar jugando un papel para evitar que incluso se viera manchado el gobierno de Delfina Gómez y pues bueno, nada de eso, ¿no? Y, finalmente eso sucede con este secretario que me parece que es también un reflejo. De ahí tenemos otros casos, me parece que en la misma tesitura de colocar a alguien que no tiene ninguna experiencia y solamente por repartirle ahora sí que su tajada, ¿no? Como fue en el tema del PT, pues está la secretaria del Medio Ambiente, ¿no? El Partido Verde Ecologista de México, que justamente también llega sin ninguna experiencia pues curricular en el ámbito medioambiental, es la maestra Aleli Rubio Arronis, ¿Ya vieron por qué no salía el convenio de los perritos? cuyo ¿Cómo se llama? Aleli Alelí. Rubio Arronis, cuya experiencia política pues es únicamente de militancia partidista y en ámbitos pues totalmente opuestos al tema medioambiental y sin embargo, bueno, en el Partido Verde se presenta como si fuera realmente un partido que
está preocupado en el medio ambiente y no tiene ni siquiera un solo perfil para poder cubrir este puesto. Nada, ni un relacionado, comentario, ¿no? ni Ajá, nada. y lo único que finalmente ocupa el Partido Verde, o me parece que así fue que algunos medios señalaron Ajá. que ella conoce temas del problema hídrico en el Estado de México por haber dado una entrevista Ajá. relacionada al río Lerma durante la campaña de Delfina Gómez, y ya automáticamente se filtró, digamos que, o se colocó esta mención respecto a su papel, ¿no? De que supuestamente tiene esa experiencia cuando en realidad pues no tiene absolutamente nada. Estaría bien entrevistarla. No, Pues no sé si quiera. que la entreviste Pues, Carlos, no es que que es quiera. biólogo. Bueno, pues sí, pero de Para todas que- maneras los problemas ambientales, etcétera, relacionados son creo que los más, después de los de la seguridad, son los más cañones. Los más preocupantes. Bueno, incluso al nivel del narco, por ejemplo, porque están bien difíciles, ¿no? Entonces, Tenemos a la secretaria de Finanzas, que también quería comentarlo, Paulina Moreno García, licenciada. Ella tiene algo curioso que yo no he visto mencionado en otros medios, curioso en lo que respecta a su currículum, y es que ella fue subgerente de financiamiento para los estados y municipios en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, de 2015 a 2017, ¿no? Es decir, estuvo en el gobierno federal de Peña Nieto, estuvo poquito después de que Alfredo del Mazo dejó ujú, esa oficina, y Banobras está vinculada a un conjunto de desvíos y denuncias de malos usos, de malos manejos. Entonces, ella de hecho es su primera experiencia, en el ámbito político, ahí inició, ¿no? De por sí se habla que es muy joven y que curiosamente es tan joven no- como qué edad tiene. estuve buscando su edad y en ningún lado Pero ¿de qué la edad menciona, parece? ¿no? Yo Unos creo ¿qué? que tendrá menos de 30 años. Menos de 30 años. Yo creo. Ahora Este, se le llama relevo. Entonces, justamente, ¿cómo es que Ajá. inicia su carrera política en el gobierno federal de Peña a una edad muy joven? Y ahora, pues la colocan en el área que va a manejar. Pues tú tenías la cifra, ¿no? De cuántos miles de millones de pesos hay de ¿El presupuesto. presupuesto? Pues son más de 3,000, 350 mil millones de pesos. 3,500. 350 mil millones Ah, de 300. pesos, Ok. ¿no? Que va a manejar nada ¿Cuántas más chelas eso, son? A ¿no? ver. Y que, bueno, pues pareciera, ¿no? Que está vinculado a este cambio de gobierno y esta negociación Ujú, que, ujú. que hay con ¿Cómo se llama, la dijiste? política. Es Paulina Moreno García. Ujú. Y bueno, de ahí creo que solamente quería mencionar que me parece que en el tema del gabinete apenas podemos encontrar uno o dos perfiles que pudieran tener una militancia política o de izquierda, o al menos ser críticos y Ujú. estar formados adecuadamente en su currículum, ¿no? Bueno, está el secretario del Agua, ¿no? Pedro Moctezuma Barragán, o Esteban Moctezuma, Pedro Moctezuma Barragán, ¿no? Está en el área del campo también una de las fichas que tiene la Central Campesina Cardenista, que ha utilizado en la Ciudad de México, y que pues al menos curricularmente pues tiene experiencia en ese ámbito. Y a lo que quería llegar es que me parece que en el terreno de las demandas de las unidades sociales no veo una correlación de fuerzas favorable al nivel del gabinete para los sectores populares. Es decir, que ahí se haya colocado mayoritariamente o en las principales carteras alguien proveniente de la lucha social, insisto, de perfiles de lucha, o por lo menos académicos, o sea, que estén, digamos, a un nivel importante en alguna secretaría, pues no lo hay, ¿no? Y estos pequeños enclaves me parece que dejan, ¿no?, a las necesidades sociales como que en segundo término, y en lo principal, pues se enfoca al el tema de la lógica del desarrollo empresarial, que es ahí donde se colocan a las fichas que políticamente pues están más vinculadas al empresariado, y también lo que se mencionaba, muchos cargos que están dados a la gente que viene de Texcoco desde que Delfina gobernaba, y que hoy pues ya los tenemos ahí, en el caso de la Secretaría de Educación y Investigación y Ciencia, que ahora le hicieron más grande, pues vienen de ahí, ¿no?
el área de salud también está vinculado a eso, y entonces creo que ese sería como el balance que yo podría hacer, aunque claro, podríamos profundizar más en varios de los perfiles. Claro, bueno, pues ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la actual secretaria de las Mujeres del Estado de México, que se llama Mónica Chávez Durán. Creo que sigue la misma lógica que comentaba Carlos hace un momento. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública, pero no tiene, por lo menos lo que rastré, no tiene ninguna experiencia en derechos humanos de las mujeres, en políticas públicas feministas o de género, etcétera. Pues en este tema no hay experiencia más que pues fue un momento la secretaria de Mujeres de em, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México durante el 2022. Esa es como la única experiencia relacionada que tiene con el tema. De ahí fue oficial mayor del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que según la plataforma de transparencia tenía un sueldo neto de 68,590 pesos, recibía una prima vacacional de 44,338 pesos y un aguinaldo de 130,819 pesos, según este portal. Pues estuve también revisando sus redes sociales para saber pues el tipo de trabajo que hacía o el tipo de vínculo que tenía con la ciudadanía, y pues no aparece más que durante la campaña de Delfina Gómez, que estuvo pues realizando recorridos en las calles para solicitar el apoyo a la ciudadanía para que votara por Delfina. Y pues el día de hoy tuvimos dos manifestaciones, dos expresiones en la ciudad de Toluca, en el centro, para que los familiares de víctimas de feminicidio pues reclamaran justicia por sus casos, ¿no? El primero fue en el memorial, donde está en la Plaza González Arratia, que fue una manifestación convocada por la familia de Wendy Jocelyn, asesinada en Xonacatlán. Ellos colocaron un memorial este miércoles en la mañana y después se sumaron a la movilización para exigir justicia por el feminicidio de Lucero, que ella era estudiante de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UAMX, y pues ambos casos están en procedimiento todavía. Para el primer caso, que es el de Wendy, pues seguramente va a ser una sentencia de 5 años únicamente para el feminicida porque era menor de edad, y para el segundo caso, el de Lucero, pues está, según los familiares que entrevisté hoy, pues el caso está un poco más complicado porque el padre del feminicida de Lucero pues es profesor e investigador de la Facultad de Medicina y está protegido por la UAMX, ¿no? Y bueno, explico todo este contexto porque bueno, también preguntaba, o sea, una de las exigencias de las mujeres hoy pues era la atención de Delfina Gómez, y porque decían, así lo expresaron, que la gobernadora se comprometió con las familias para darle solución a los casos y para atender los casos. Entonces le exigieron: hablaste con nosotras durante tu campaña, prometiste que iba a haber una mesa de diálogo y aquí estamos, ¿no? Sal y recíbenos, y obviamente no salió. Pero además de eso, pues tampoco hay presencia de la Secretaría de las Mujeres. O sea, les pregunté a las familias que si había habido algún contacto, me dijeron que no ha habido comunicación. Entonces creo que también eso es otro mensaje de lo que hablábamos al principio, y se liga con esto que comentaba Carlos respecto, pues que hay nada más como o parece ser, esta cuestión de pues esto fue lo que te tocó, esto fue esto es lo que te voy a dar, y pues no importa tanto ni siquiera la experiencia, que haya un trabajo, que haya justo esta relación con la ciudadanía, en este caso con las mujeres, un trabajo de campo, etcétera. No hay eso. Creo que
Pues es preocupante, ¿no? En ese sentido, porque como mencionaba hace un momento Ali, pues son personas que a lo mejor ni siquiera conocen el tema, ¿no? La legislación, la ley orgánica, etcétera, y que están pues simplemente ahí porque pues ahí los pusieron o las pusieron. Entonces es preocupante que no haya experiencia, que no haya gente capacitada en esas secretarías para resolver los problemas tan complejos que hay en el Estado de México. Y bueno, no sé si tú, Miguel, nos quieras comentar sobre Trinidad. Trinidad, la Santísima Trinidad. Bueno, yo, Higinio, Horacio y Delfina. esa es la gran Trinidad. Bueno, de Higinio Martínez sí podríamos decir rápidamente que tiene un cargo muy raro, ¿no? Muy, muy extraño, primero como director de asuntos especiales y después aparece en los boletines de gobierno, en algunos nombrado como el jefe del gabinete, ¿sí? Pero en ambos casos o en cualquier caso, pues parece estar arriba de todos estos secretarios estatales, que son 16, que son que además hay dos secretarías nuevas, etcétera, y que ya profundizaremos porque finalmente no es que no haya información, sino que el tema de hoy era la gobernadora. Su gabinete, que finalmente la representa, todavía tiene muchos lados oscuros, muchos puntos, pero generalmente están relacionados. Por ejemplo, la persona que tú mencionabas, Gabriela, o la secretaria de Finanzas ¿La de Medio Ambiente? sí, O no, la de la otra, a Paulina, ¿no? bueno, esa, a ver, vamos a ver el nombre. Es Paulina Moreno García de Finanzas. Ándale, la de Finanzas está relacionada con uno de los hijos de López Obrador, por ejemplo, ¿no? Entonces, directamente con Andy, ¿Con Andy? justo con Andy. Entonces, está relacionada con él, pero además con un grupo de jóvenes empresarios, los que hace años se les nombraba como yuppies, ¿no? Que son los hijos de los dueños de algunos empresarios, etcétera, y que ahorita controlan ciertas cosas, ¿no? Que han ganado licitaciones directas de parte del gobierno federal. Ella está, digamos, inmiscuida en ese círculo, ¿no? Entonces, ese es un brazo que tiende o que extiende la presidencia, no necesariamente Andy, pero sí la presidencia para una de las secretarías más importantes, que es la del control del dinero, ¿no? O la de la disposición del dinero, ¿no? Entonces, había un militar, por ejemplo, que no me acuerdo en qué En secretaría, desarrollo en desarrollo urbano. de las obras, ¿no? Entonces, ese militar, creo que es una de las pocas veces en que hay un militar de carrera directo, ¿no? En un gabinete tan tempranamente. Porque había militares, hoy militares en Y las en esa cuestiones de área, ¿no? seguridad, pues, ¿no? Ajá, y De en esa seguridad, área, etcétera, Secretaría y de son Desarrollo Urbano e jus- Infraestructura. justo, y además los militares que hubiera anteriormente estaban retirados generalmente, ¿no? Entonces, este brazo militar, hoy justamente que el presidente condecora a Salvador Cienfuegos, ¿no? En una cosa pública muy extraña y totalmente deleznable, ¿no? Le entrega una condecoración al señor Cienfuegos. Bueno, pues en el Estado de México tenemos un brazo por ahí extendido también de esta parte de la Sedena tan protegida por este sexenio, ¿no? Entonces sí hay relaciones que se pueden ir sacando poco a poco, que son más finitas, más difíciles de encontrar, pero que sí existen y que necesariamente nos van a llevar a una especie de encuadramiento, ¿no? O de ponerse a las órdenes justamente de la federación. Pero estábamos hablando de las Trinidades, ¿no? Si quieres, leemos los mensajes y ahorita hablamos Sí, de eso. bueno, nos comenta Arturo Rojo, el mensaje de Delfina es tan claro que solo hay que ver la composición de su gabinete comprometido con el empresariado. En desarrollo económico colocó a Laura González Hernández, gente del Consejo Coordinador. Ay, perdón, está muy Consejo Coordinador Empresarial. Otro renglón es la consideración de los militares en la Secretaría de Seguridad, con un personaje cuestionado como es Andrés Andrada y hasta Carlos Jesús Maza, general brigadier en Desarrollo Urbano e Infraestructura. Otra parte es corresponder a los
partidos que fueron sus aliados como el PT con los pueblos de la Secretaría del Trabajo y Oficialía Mayor con Norberto Morales y Trinidad Franco respectivamente, y una pieza colocada por AMLO en la Secretaría de Finanzas. Parece Le copiaste. que le copiaste al comentario, Miguel. Bueno, pues eso nos comenta este seguidor. Aún estamos esperando lo que será el plan de desarrollo, donde se verá con mayor claridad su compromiso con los empresarios explotadores del trabajo de los obreros. Bueno, continuamos, Miguel. Adelante. También puntualizar ahí en la Secretaría de Finanzas, el del Estado es la que más tiene personal de confianza, de todas. De todas las secretarías, de estas 16, en la finanzas es donde hay más personal de confianza. ¿Tienes el dato de cuántas hay? No, sí lo tengo, pero a ver, ahorita lo busco, ahorita se los Bueno, ahorita lo buscas. Pues sí, es una de las secretarías más importantes, ¿no? Yo creo que pues, en este momento además ya está realizando transferencias de recursos a otras secretarías, por ejemplo, a la Oficialía Mayor, que es de la que yo puedo hablar. En este momento, la Oficialía Mayor es ocupada por una profesora que se llama Trinidad Franco Arpero, así se apellida. Esta profesora fue a pesar de que militó en el PT durante los últimos años en un perfil bajo, se mantuvo así como muy silenciosa, etcétera, pues realmente no es un personaje que se identifique con la izquierda, sino más bien viene de la entraña del priismo, ¿no? Del priismo sindical, es decir, del charrismo duro, que se practica pues todavía en todo el país y va para largo, ¿no? Ella fue líder magisterial pues del Sindicato de Maestros del Servicio del Estado de México, el CEMSEM, ¿no? Hace algunos años, y controlaba pues a los 80,000 maestros que en aquel entonces estaban afiliados a este sindicato y que forman parte pues de la gran gama de empleados que nos mencionó Ali, más de 300,000, ¿no? Por ahí recuerdo. Bueno, ella era la controladora, la dirigente y además era pareja sentimental de Fernando Zamora. A Fernando Zamora seguramente lo recuerdan porque pues fue el último alcalde, el penúltimo alcalde priista, ¿no? Que perdió pues la candidatura con un panista disfrazado de Morena, que es Juan Rodolfo Sánchez. Que recientemente apareció en el evento de Claudia Sheinbaum. Claro, sí, y a eso también, o sea, ¿por qué se atreve Fernando Zamora, un priista de cepa, ¿no? De cepa su madre, porque ¿no? a aparecerse en un evento y seguramente está tocando puertas en el gobierno? Pues bueno, porque su expareja es Trinidad Franco Arpero, y en este momento pues ella es la titular de la Oficina Mayor, que básicamente es la que controla los recursos, ¿no? Materiales, económicos, humanos, etcétera, con los que trabaja el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces no es cualquier y hasta ¿no? el 2019 militante del PRI. Ándale, exactamente, pero ella tiene un recorrido largo, o sea, ella se peleó con el gobierno yo no me acuerdo, ¿era de Montiel? Sí, de Montiel, cuando el gobernador le dijo que no, era candidata para una diputación, ¿no? Una plurinominal, porque generalmente a los líderes sindicales del CEMSEM se les premia después de terminar su periodo con una diputación, ¿no? Estatal, ¿no? Y a ella no se la dieron. Entonces, lo que hizo ella fue primero suspendió las clases. Imagínense suspender las clases un jueves. O sea, sin permiso de nadie, ¿no? Entonces, suspendió las clases, sacó a los maestros a las calles, los trajo a manifestarse a la ciudad de Toluca, a favor de que ella pudiera ser nombrada, o promovida como diputada, ¿no? O sea, ni más ni menos. Y al otro día estaba en la calle. Pues así Ajá. algunos miembros del gabinete. Espérame, nada más. Después de eso pasó al PAN, ¿no? Ahí estuvo con Isidro Pastor Medrano, etcétera. Y después encontró un pequeño nichito ahí en el PT, después de que pues, se le fue encima todo el gobierno y la desacreditó, etcétera. Y esperó pacientemente, ¿no? A mí sí me sorprende que Trini
Franco, que recorría las redacciones de los periódicos pagando publicidades hace unos 20, 25 años, ahora tenga este cargo. Ella ha sido considerada por la maestra, ¿no? Delfina, como un elemento que aparentemente pueda, ¿no? Generar algo. Muchos dicen que es afín a López Obrador, está muy cercana. Yo digo que no, que es una equivocación de Delfina, sí, de Delfina y pues en general del método que utilizaron para la selección, pero que también representa una cuña, ¿no? Una cuña en la que podemos ver que a los priistas, a los panistas, a los perredistas que hace unos meses estaban en contra, ¿no? de Delfina, se van a ir metiendo. Uno de ellos puede ser Erubiel. Erubiel Ávila, que está en el verde y que ya vino a la toma de posesión, de protesta, ¿no? Y otros relacionados con Luis Miranda, el hijo de Luis Miranda, ¿no? El mismo Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que pues él, bueno, es un morenista convencido, pero no ha dejado de ser militante del PAN, también va a quedar en algún lugar, ¿no? La misma Gaby Gamboa, exalcaldesa de Metepec, la exalcaldesa de Naucalpan, y va a haber muchos personajes que los vamos a encontrar en segunda fila, sí, pero que Formados. no, y más que formados, Tome su turno. sí, más que formados van a estar ya por ahí despachando Pues, en alguna oficina, ¿no? Y eso, pues vamos a tener que estar atentos a los nombramientos que no salen en los medios o que no se anuncian porque son menores, entre comillas, pero que son las cuñas que se van a ir metiendo en el gobierno. Pues se nos acabó el programa. Creo que pues vamos a las conclusiones. Un minuto para que no se extienda. Comenzamos con Ali. Yo no quería. Bueno, el dato es que me pidieron de la Secretaría de Finanzas es que hay 1,200 trabajadores de confianza de los 3,600 que hay. O sea, más de un tercio son trabajadores de confianza en finanzas. Y pues ahora van a ser trabajadores de confianza de Trini, Vitrini. de una pequeña Elvester Gordillo mexiquense, Es ¿no? probable, no te creas. Bueno, pues ya para cerrar la participación, pues el monstruo es tremendo, ¿no? El monstruo es aterrador. El monstruo antes era tricolor y yo creo que ahora va a ser Guinda. Texcocan. Guinda y Texcocan. Carlos. Bueno, creo que algo en lo que debemos de detenernos es en meditar este tema de cómo concebir al gobierno de Delfina, porque justamente, bueno, Ali lo decía, el tema de la esperanza o de dar fe al nuevo gobierno o no hacerlo. A mí me parece que lo central que queríamos o que deberíamos de ver es que el gobierno está constituido por una correlación de fuerzas de diferentes intereses, ¿no? Y están intereses completamente opuestos, digamos, no solo expresándose en el gobierno, sino también en la propia sociedad, ¿no? Los intereses de quienes acumulan riqueza y los intereses populares y sociales. Y entonces, en función de esa correlación, pueden o no haber cambios, ¿no? No creo que los cambios sean en función de si quiera o no quiera Delfina, ¿no? Sino que es en función del nivel de exigencia de la sociedad que pueden impulsarse cambios. Entonces, sí, yo creo que a lo que se debe de apostar es a eso, a que se movilice, a que se exprese cada vez más la inconformidad y que eso lleve a los cambios y no al revés, ¿no? A que se espere a que los cambios vengan de arriba. Eso. Miguel. Bueno, yo creo que Delfina no es la gobernadora de facto en el Estado de México, sino que alguien más o algunos más, esta relación extraña y maquiavélica de Horacio Duarte con Higinio Martínez, ¿no? Higinio Martínez al fin y al cabo pues es el dueño de los poderes políticos, de la fuerza política de Morena y de la movilización, ¿no? Entonces, a mí me parece que son ellos los que están, bueno, los que intentarán tomar las riendas mientras Delfina pues hace cosas sociales, sale en la foto, ¿no? Da declaraciones, etcétera. Ellos van a controlar, ¿no? Además, sí va a haber una vocación electoral para el próximo año y hacia allá van a ir los esfuerzos, ¿no? Si se tiene del lado del gobierno pues a los empresarios más importantes, pues entonces también se garantiza pues que las elecciones vayan más o menos tersas, ¿no? En esa
etapa, y después quizá haya tiempo para atender a la situación social, a la protesta social, pero además a la situación de vida, ¿no? De los 17 millones que formamos pues esta entidad. El sur, por ejemplo, es otro tema que no hemos tocado en relación con el gobierno y tampoco ellos lo han tocado, ¿no? El transporte, Daniel Cibaja es el que mencionaba Zurdo, es el secretario de movilidad, un diputado de Morena, ¿no? También hasta hace unos meses. También muy comprometido con luchas sociales, pero en este momento pues no da una, ¿no? Entonces, creo que volvemos a la frase aquella de Videgaray, cuando dijo Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, cuando lo nombran como secretario, él dijo, yo vengo a aprender, ¿no? Cuando el país no está para eso, ¿no? Evidentemente. Claro. Entonces, no queremos o no deseamos, porque pues no es lo que queramos, funcionarios que vengan a aprender, ¿no? Esa debió haber sido una de las reglas, en el entendido de que el gobierno sea o haya sido un gobierno con una dirección, ¿no? Moral, ética, etcétera, que no lo es, ¿no? Entonces, como no lo es, pues busca personajes como Trinidad Franco, como los que mencionamos hace rato, y se tendrá que atener a resultados pues que generen ese tipo de perfiles, ¿no? Ok, bueno, pues creo que de manera general el, el balance o las conclusiones se inclinan hacia, pues, ciertos intereses que hay ahorita en el gobierno del Estado de México de justamente cuidar esa relación con los empresarios en miras a las elecciones del 2024, las elecciones presidenciales y posteriormente si es que se puede atender las problemáticas sociales que se han expresado en estas primeras casi 4 semanas de gobierno. Y bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Creo que también faltan otros integrantes del gabinete que tenemos que analizar. Pues lamentablemente en un programa no nos da tiempo de analizar todo. Falta el sur, falta como ciertos pues temas, ¿no? Que también vamos a ir desarrollando y vamos a ir investigando con el tiempo conforme también pasen los días y veamos qué otras acciones va a implementar o qué medidas, si realmente va a atender a la ciudadanía, si van a implementar políticas públicas que pues atiendan pues a los 17 millones de habitantes que hay en el Estado de México. Pues nos vamos, buenas noches a todos y todas, no olviden compartir este video en sus redes sociales, seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, estamos como Todo en Contra. Buenas noches y gracias. Todo en Buenas contra. noches. Palestina libre.